Ok, ahí empezamos, ¿no? Muy bien. Con un poquitito de atraso empezamos hoy el tema de patología urinaria, neoplasias, ¿ya? Neoplasias del riñón. Y ya en la anterior clase vimos, al ver la patología obstructiva y de la vía urinaria, algunas neoplasias de la vía urinaria. Muy bien. Entonces empezaremos con la patología tumoral o neoplásica del riñón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Bueno, como todos los órganos, el riñón no está excluido de formar tumores, y tanto benignos como malignos son los que forma, y en el riñón particularmente son más frecuentes, más comunes los malignos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un cuadrito en donde se observan los tumores benignos de acuerdo a su origen y malignos de acuerdo a su origen en el contexto del parénquima renal, ¿sí? En la primera fila de arriba tenemos los tumores de origen epitelial en el parénquima renal, y los benignos serían obviamente los adenomas y el oncocitoma, ¿ya? Y los malignos, el adenocarcinoma o el carcinoma de células renales, también llamado hipernefroma, ¿ok? Que es el más importante, frecuente en este capítulo. Luego tenemos los tumores que nacen en la Doctora, urotelio, yo, sí, ¿no? sí, doctora, yo le da, Tumores epiteliales de la pelvis renal, ¿ok? Y entre los benignos de este origen tenemos al papiloma de células transicionales, y entre los malignos a los carcinomas de células transicionales, es decir, de las células uroteliales, ¿no? Del epitelio urotelial. Hay también otras variantes de estas neoplasias que surgen en la vía urinaria, sobre todo a nivel de la pelvis, en relación con el riñón, claro, ¿no? El carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma de pelvis renal, que es raro, y el carcinoma de pelvis renal indiferenciado. Luego tenemos un tercer grupo de tumores, los tumores de origen embrionario, ¿sí? Entre los benignos tenemos dos, el nefroma mesoblástico y el nefroma multiquístico. Y entre los malignos tenemos el tumor de Wilms, el nefroblastoma. Y después tenemos tumores no epiteliales muy raros, entre los cuales están, obviamente, entre los malignos son muy raros, los sarcomas. Y entre los benignos no tan raros, pero de todos modos no muy frecuentes, está el angiomiolipoma, que es el que podríamos ver con cierta relativa frecuencia, y el tumor intersticial medular. Y por último tenemos tumores misceláneos, ¿no? Y los tumores, entre los tumores misceláneos benignos tenemos el tumor de intersticial medular. Y por último tenemos los tumores metastásicos, que aunque no son tan frecuentes como en el pulmón o en el cerebro o en el hígado, de todos modos también son entre los más frecuentes, ¿no? Y aquí tenemos otra forma de clasificar las neoplasias renales para tener una idea panorámica, ¿sí? Entre los benignos tenemos el angiomiolipoma, que es el que es el angiofibroma, que es una toma papilar, ¿sí? El adenoma metástrico, que es de origen embrionario, y el adenoma progénico. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, gracias. Y entre los malignos tenemos el carcinoma renal de células claras, el carcinoma papilar también, cromófilo, el carcinoma cromófobo, el carcinoma de conductos colectores, el carcinoma medular, ¿sí? El carcinoma de células renales no clasificable, un tumor de potencial maligno no determinado, y el carcinoma de células renales multiloculado, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el angiomiolipoma. Vamos a empezar a describir algunas de las neoplasias benignas más importantes, más frecuentes, y entre ellas está justamente el angiomiolipoma renal, que es un tumor benigno que afecta al 0.1% de la población. Sí, está constituido por una cantidad variable de tejido adiposo maduro, músculo liso y vasos sanguíneos, ¿no? Como su nombre lo dice.
Entonces, el tejido adiposo, el músculo liso y los vasos sanguíneos, todos ellos diferenciados, maduros, ¿no? La mayor parte de las veces adopta la forma de un nódulo tumoral, ¿sí? Y puede aparecer en cualquier parte del riñón y es más frecuente hasta en 4 veces más en las mujeres que en los hombres, ¿ya? La mayoría de estos tumores son hallazgos incidentales, pero entre un cuarto y la mitad de los pacientes afectados están afectados por el raro proceso conocido como esclerosis tuberosa, ¿sí? Y la esclerosis tuberosa es una enfermedad autosómica dominante en la cual las mutaciones de los genes de la esclerosis tuberosa 2 y 1 producen la formación de amartomas, no solo del angiomiolipoma renal, sino también, porque este se considera un amartoma, ¿ya? Sino también amartomas cerebrales y de otros tejidos, como la piel. Ahí tenemos los angiofibromas cutáneos y los rhabdomiomas cardíacos, ¿sí? En cuanto al angiomiolipoma renal, es un tumor sólido, con una superficie de corte pálida, amarillenta, pardo-amarillenta, como están viendo ustedes. Puede ser multifocal, ¿no? Como en este caso que está mostrándonos la fotografía de un riñón cortado sagitalmente. Y esta es la imagen histológica, en donde podemos ver algún área del riñón conservado. Aquí tenemos un corpúsculo renal de Malpighi con su glomérulo, los túbulos contorneados proximales y distales, y la zona de interfase con algunas estructuras comprimidas. Y aquí empezaría el tumor, en donde podemos reconocer fácilmente los componentes de él, ¿no? El componente adiposo, el componente muscular y el componente vascular disperso entre ambos, entre los tejidos muscular y adiposo, ¿no? Entonces, se nota que es un tumor circunscrito, bien diferenciado, donde es relativamente fácil reconocer todas estas estructuras. Aquí tenemos múltiples de estos tumores, ¿no? El componente vascular puede ser poco perceptible o puede ser tan grande como este. El componente adiposo también varía significativamente. Hay territorios, en algunas áreas domina, pero en otras áreas, como en este de la derecha, está apenas ocupando pequeños espacios entre las células musculares, ¿no? Esta es otra imagen y aquí está la histología. Vean, cuando el componente adiposo unilocular, benigno y bien diferenciado es el que domina, el tumor tiene este aspecto, más amarillento que blanco grisáceo, ¿sí? Entonces, todo este territorio es el que está representado en la microscopia de la derecha arriba, donde se ve justamente un predominio de las células musculares, perdón, de las células adiposas, y entre ellas algunas células musculares lisas y, claro, los vasitos sanguíneos, que en este corte en particular no se ve, a no ser que lo tiñamos, como en este caso, con el HMB45, en donde se puede ver el componente vascular, ¿no? Entonces, en relación a algunos comentarios en relación a este tumor, que aunque no es frecuente, es uno de los tumores benignos más importantes. El incremento del uso de la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética han incrementado significativamente el diagnóstico de estas lesiones, puesto que hemos dicho que clínicamente pueden ser silenciosos, ¿no? Y ser un hallazgo incidental. Por consiguiente, con estos métodos de apoyo diagnóstico, la incidencia de estas lesiones ha incrementado, ¿no? Aunque las lesiones con contenido graso de origen renal corresponden en su gran mayoría a angiomiolipomas, ¿no? Esto en cuanto al aspecto radiológico, imagenológico, diríamos, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma de células renales, porque el carcinoma de células renales también tiene esa apariencia, ¿no? Incluso histológicamente es pálida y se parece mucho a los adipocitos. También con el liposarcoma retroperitoneal, por lo que es de gran importancia reconocer las características imagenológicas típicas y sus posibles variantes. Y justamente hablando de sus variantes, hay nuevas modalidades de biología molecular que han permitido describir, por ejemplo, a estas variantes, al angiomiolipoma epitelioide, ¿sí? Que requiere un manejo relativamente diferente, puesto que, aunque baja, tiene un cierto grado de potencial de malignización, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos justamente varias imágenes
del libro de Stenberg, en donde vemos angiomiolipomas epitelioides, ¿no? Se pueden reconocer el componente adiposo, pero el componente muscular es bastante epitelioide, se parecen a las células epitelioides. Van a ver ustedes la tercera imagen, por ejemplo, de la derecha, de izquierda a derecha, más bien, tiene una apariencia muy oncocitoide, parece un oncocitoma, ¿no? Pero no, es un angiomiolipoma compuesto casi exclusivamente por estas células de amplio citoplasma granular acidófilo, muy parecido al oncocítico, ¿no? Entonces, justamente se llama angiomiolipoma epitelioide, ¿no? Oncocítico, además. El HMP45 es positivo en este tipo de células, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos otra imagen macroscópica de un angiomiolipoma renal circunscrito, en el que claramente vemos aquí un predominio del componente adiposo. Pero incluso macroscópicamente, ya con la pieza quirúrgica en la mano, este aspecto claro, ¿no? Puede darnos la apariencia de un adenocarcinoma o de un hipernefroma, ¿no? Carcinoma de células renales. Otros tumores benignos, tenemos el nefroma mesoblástico, ¿sí? Es un tumor benigno congénito, macroscópicamente muy parecido al leiomioma uterino por su aspecto fasciculado y espirilado, ¿no? Y microscópicamente, obviamente, muestra un crecimiento de células fusadas, fusiformes, derivadas del mesénquima secundario, un poquito diferentes, claro, a las musculares lisas maduras, ¿no? Que hemos visto en el anterior tumor. Y en el caso de la fotografía que estamos presentando en esta diapositiva, se trata de un nefroma mesoblástico, pero con una variante bifásica. Esta variante bifásica tiene componentes epiteliales, pero con mucho el que predomina es el componente mesoblástico, ¿no? Fusocelular, esporiforme. Hay otro nefroma, que es el nefroma multiquístico. Es otro tumor también infrecuente de la infancia, es solitario y bien circunscrito, ¿no? Puede tener un tamaño variable. Y la superficie de corte, en cambio, a diferencia del anterior, es multiquístico, ¿no? Es quístico multilocular, es decir, que tiene varias cavidades, múltiples lóculos. Y esto es lo característico. Y los quistes microscópicamente están revestidos por un epitelio tubular, mientras que el estroma sí se parece al mesoblástico, ¿no? Es de origen mesenquimatoso y, claro, los túbulos que atrapan este parénquima mesenquimatoso, este estroma mesenquimatoso, son inmaduros, ¿no? Algunos autores lo consideran, esto es interesante, como una variante totalmente diferenciada del tumor de Wilms, que saben que es el tumor maligno de origen germinal más frecuente, ¿no? Pero este es siempre benigno, ¿ya? Este es siempre benigno, el nefroma multiclístico. Luego tenemos el adenoma papilar renal. No les voy a presentar todos los tumores, pero sí los más importantes tal vez. Está presente, por ejemplo, es muy frecuente, pero tiene realmente casi siempre, por su tamaño y su localización, es clínicamente inadvertido y no tiene trascendencia clínica, ¿ya? Está presente, miren, entre el 7 y 22% de las autopsias, en los riñones de autopsias, ¿sí? Son pequeñitos, amarillos, y están constituidos por células epiteliales relativamente vacuoladas, formando estructuras tubulares y papilares complejas, bien diferenciadas, como vemos en esta fotografía. A la derecha tenemos la histología de estas estructuras tubulares. Aquí predominan las estructuras tubulares de varios diámetros, la mayoría son microtubulares, algunas son medianamente grandecitos, ¿no? Y algunos son de una talla relativamente mayor y tienen un estroma fibrocolagenoso. Y aquí se puede observar macroscópicamente esta imagen, ¿no? Miren cómo todos los tumores macroscópicamente pueden parecer básicamente lo mismo. Ese aspecto, ese color blanco amarillento, en este caso, ¿no? Y la circunscripción. Incluso los malignos en el riñón pueden ser circunscritos. Y esta es la imagen de otro tumor benigno, el fibroma renal, que les he dicho que es una variante amartomatosa, como el angiomiolipoma,
y que se caracteriza por nódulos tan pequeñitos como de 1 centímetro o menos, casi siempre, y consisten en una proliferación fibrocolagenosa a nivel de la médula renal, ¿ya? Luego tenemos el oncocitoma. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Es un tumor epitelial de células granulares eosinófilas o acidófilas, ¿sí? Por la presencia de gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Tiene su origen en un componente de la nefrona, que son las células intercaladas de los conductos colectores, en realidad, ¿ya? En realidad del túbulo urinífero más que de la nefrona, ¿ok? Tiene un diámetro variable, en ocasiones pueden ser muy grandes, pero rara vez metastatizan. Y claro, el diagnóstico diferencial es con el carcinoma oncocítico, ¿no? Que es la variante maligna de este tumor. La diferenciación a veces es muy difícil, tanto así que a veces dicen que la dimensión puede ser solamente el que diferencie uno de otro, porque el pleomorfismo, la discariosis, no necesariamente son variantes estructurales significativamente diferenciales, ¿no? Y aquí tenemos un tumorcito de color pardo anaranjado, ¿no? Este es el típico oncocitoma, vean, tiene un poquito de degeneración quística central, y estas son las células en medio de un estroma mixoide laxo. Están estas estructuras tubulares y reticulares de células de amplio citoplasma granular acidófilo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra variante del mismo oncocitoma renal, en donde en vez de haber estructuras acinares o trabeculares, aquí hay sobre todo estructuras tubulares bastante grandes, ¿no? Tapizadas estas estructuras por las células oncocíticas. Aquí tenemos otra variante, ¿no? Que tiene, para ver las características con mayor aumento, los núcleos vesiculosos con nucleolitos prominentes, pero esto no significa que sean malignos, ¿no? Entonces, vean, está bastante bien diferenciado y el citoplasma es amplio y granular. No hay una pérdida arquitectural ni de la relación núcleo-citoplasma significativos. Sin embargo, siempre hay que poner en duda por el tamaño, si es que es muy grande, que podría ser maligno, ¿no? Aquí tenemos una variante menos diferenciada, ¿no? Aquí tenemos el clásico oncocitoma y hacia arriba a la derecha unos núcleos más hipercromáticos. Aquí tenemos núcleos abigarrados incluso y sin embargo siguen siendo benignos, ¿no? Pero se considera que estas alteraciones arquitecturales, este pleomorfismo tan sospechoso de malignidad, son cambios reparativos, degenerativos, ¿no? Otra lesión tumoral renal es el hemangioma renal. Es un tumor benigno también, no muy frecuente, se manifiesta fundamentalmente con hematuria, y el problema es que cuando se abre a la pelvis renal, más bien, cuando se rompe, puede dar origen a la hemorragia retroperitoneal espontánea, ¿ya? Porque cuando se abre a la pelvis renal, obviamente hay hematuria, pero cuando se rompe, cuando es superficial y se rompe hacia la cavidad peritoneal, obviamente es una de las principales causas, después tal vez de la rotura aórtica aterosclerótica o de otras causas, aneurisma aórtico, por ejemplo, es otra causa importante de hemorragia retroperitoneal espontánea, ¿ya? Y aquí empezamos a ver los carcinomas renales, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo interesante para ver la histogénesis, ¿no? Donde se originan los diferentes tipos de tumores renales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la porción proximal de la nefrona, a nivel de las células contorneadas proximales, se origina el más frecuente e importante tumor renal maligno, que es el carcinoma renal de células claras, o carcinoma renal simplemente, que cuenta con una alteración genética a nivel del cromosoma 3 y otras ganancias. Pueden haber pérdidas y ganancias en cuanto a los cromosomas, ¿no? En este caso hay pérdida. Y los carcinomas papilares que hemos visto, bueno, que vamos a ver en su versión maligna, ¿no? De células claras, de las células del epitelio renal, se originan en el
túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, el convencional se origina en el proximal y el papilar en el distal, ¿ya? Luego, el oncocitoma y el carcinoma de células renales cromófobo se originan en las denominadas células intercaladas de la nefrona distal, ¿ya? A nivel de la corteza renal siempre. Y el carcinoma de los conductos colectores, que es raro, y el carcinoma medular, también raro, se originan justamente en los conductos colectores a nivel de la médula del riñón, ¿no? Y ahí tienen las diferentes alteraciones genéticas, hay ganancias y hay pérdidas en cuanto a los cromosomas que están mencionados aquí, que son muchos, ¿no? Este carcinoma de células renales, en todas sus variantes, está incrementado en cuanto a su incidencia en el síndrome de von Hippel-Lindau. Y aquí tenemos la imagen clásica de un carcinoma de células renales, que también lo llamamos por su aspecto morfológico o histológico, carcinoma de células claras, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Y aquí tenemos varios aspectos que nos sirven para graduar a estos tumores, ¿ya? Bien diferenciados, pobremente diferenciados, ¿no? Entonces tenemos una sumatoria del 1 al 4, de acuerdo al tamaño del núcleo, de acuerdo a las características del núcleo, a la presencia o ausencia de nucleolos y a otras características, ¿no? Por ejemplo, la transformación hacia células fusiformes, ¿no? O mucho más pleomórficas, desdiferenciadas, en fin, ¿ya? Entonces, aquí tenemos diferentes tamaños del núcleo. Mientras más grande, obviamente es menos diferenciado y, por lo tanto, probablemente más agresivo. También la atipia nuclear tiene mucho que ver con la agresividad y el pronóstico y la presencia de nucleolos y, obviamente, también la alteración cromatínica, ¿no? Y la formación de células fusiformes. Bueno, en base a esa clasificación y a otras varias, como el Comité de Cirujanos de Estados Unidos o el sistema TNM, en fin, se clasifica, esta es una de las clasificaciones más utilizadas en 4 etapas, en 4 estadios clínicos, ¿no? El estadio 1 implica un tumor confinado al parénquima renal que mide menos de 2.5 centímetros y el estadio 2 lo mismo, confinado al órgano, pero que mide un poco más de 2.5 centímetros. ¿Sí? El estadio 3 se clasifica en A y en B. El A, cuando hay extensión al tejido perirenal, confinada, pero por dentro de la cápsula de Gerota. ¿Ya? En la cápsula renal hay que tomar en cuenta 3 estructuras. Primero, la cápsula renal, que no tiene nombre propio, por lo menos que yo lo conozca, ¿no? Una cápsula renal. Luego tenemos la grasa perirenal, por de fuera de la cápsula renal, y una delgadísima cápsula, muy, muy sutil de tejido fibrocolagenoso, sí, que es traslúcido prácticamente, es la cápsula de Gerota. Entonces, si no ha atravesado la cápsula de Gerota, ¿no? Estamos en un estadio 3A. Pero cuando se atraviesa la cápsula de Gerota, directamente se pasa al estadio 4, ¿ya? Y el estadio 3B sería cuando no pasa la cápsula de Gerota, ¿no? Está confinado al parénquima renal, puede comprometer el tejido perirenal, ¿no? La grasa perirenal inclusive, pero sin romper la cápsula de Gerota, y se extiende a la vena renal o incluso hasta la vena cava, ¿ya? Ese es el estadio 3B. Entonces, la cápsula de Gerota hay que tomarla muy en cuenta porque es un factor pronóstico significativamente importante. Bien, vamos a hablar de otras características importantes del carcinoma de células claras, ¿ya? 1 a 3% de los cánceres viscerales y hasta el 90% de los carcinomas renales, en los adultos, claro, ¿no? El promedio de incidencia está alrededor de los 50 a 70 años, y es más frecuente en hombres, y un riesgo importante, relativamente importante, lo constituye el consumo de tabaco en forma conspicua, ¿sí? La mayoría de estos tumores son esporádicos, pero como ya mencionamos, hay algunos
tumores asociados a alteraciones genéticas autosómicas dominantes, ¿sí? Hasta en el 4% en familiares. La clínica es muy inespecífica, la tuberculosis renal, muchas pielonefritis, incluso dan casi lo mismo, ¿ya? Pero hay una tríada importante que no hay que tomar a la ligera, que es la hematuria, el dolor en la fosa renal y la masa lumbar, ¿no? Obviamente pueden ya manifestarse como fracturas patológicas en caso de metástasis, sobre todo a nivel de la columna vertebral u otros huesos, ¿no? La mayor parte de las biopsias que yo he visto como metástasis de carcinoma de células claras del riñón han estado en la columna vertebral. Y obviamente la presencia también de síndromes paraneoplásicos, no tan frecuentes como el carcinoma de células avenulares del pulmón, pero presentes, ¿sí? Tenemos entre los síndromes paraneoplásicos la producción ectópica de algunos péptidos hormonales u hormonas, la hipercalcemia, la policitemia, el síndrome de Cushing, ¿no? Por la secreción ectópica o inadecuada de la hormona corticoide. Y aquí tenemos las imágenes típicas, ¿ven? No siempre, pero muy frecuentemente está polarizado, y más frecuentemente en el polo superior. Vean, el resto del riñón conserva su arquitectura, tenemos la corteza, las pirámides medulares, las columnas, el sistema pielocalicial, en fin. Y aquí el tumor circunscrito, que podría ser benigno o podría ser maligno. La imagen nos invita a pensar que podría ser un tumor poliquístico, multiquístico, por ejemplo, pero ya viendo la histología nos damos cuenta de que se trata de un carcinoma de células renales, ¿no? Y al centro tenemos justamente un fragmento de columna vertebral, de vértebras, en donde se ven imágenes metastásicas, ¿no? Aquí hay una pequeña, aquí hay una inmensa, aquí hay otra más pequeñita, aquí puede haber otra, ¿no? Entonces, esto es lo característico de los tumores de células renales, ¿sí? Estas agrupaciones en forma de nidos que no llegan a formar verdaderos túbulos y que están formados por estas células en donde destaca un citoplasma claro y los límites celulares, como ustedes están viendo con mi flechita, son muy netos, y el núcleo, que no siempre está centralizado, pero que tiende a estar más o menos al centro y que tiene un nucleolo y que tiene una cromatina más o menos vesiculosa, ¿no? No siempre vesiculosa, aquí hay más vesiculosa, aquí es más hipercromática, en fin. Y aquí tenemos la rica vascularización del tumor. Aquí tenemos otras. Vean ustedes, aquí tenemos un carcinoma de células renales que ha dado multicentricidad, imágenes metastásicas en el mismo riñón, ¿no? O sea que no siempre metastatiza fuera del riñón. Aquí tenemos, además de las múltiples metástasis, que podríamos considerar también como multicentricidad, ¿no? A un quiste renal que seguramente ha sufrido algo de hemorragia, no sé si durante la autopsia o el acto quirúrgico, pero está llenito de sangre. Muy bien, y miren, hay algunos otros aspectos, medio oncocitoide, este es un carcinoma de células renales, ¿ya? Pero con una coloración más anaranjada que lo normal, y aquí está la imagen típica de un carcinoma renal, pero en este caso menos circunscrita que en el primer caso que les mostré, ¿no? Vean, aquí es más infiltrante en cuanto a sus márgenes quirúrgicos, y aquí otra vez un quistecito renal asociado. Y aquí está la imagen, vean, aquí tenemos bien diferenciado, a la izquierda tenemos un carcinoma de células claras muy bien diferenciado, con estos nidos separados por septos de tejido fibrocolagenoso, vascularizado, bastante claros, ¿no? Como en muchos otros cánceres, el tumor no es siempre típico, ¿no? No es siempre bien diferenciadito. Aquí, por ejemplo, tenemos un tumor de células claras, pero con un crecimiento papilar o pseudopapilar en realidad, porque el carcinoma papilar es muy parecido a esto, pero tiene otro origen histológico y ontogénico, como hemos visto, ¿no? Y miren, esta es una foto muy interesante. Aquí vemos abajo, a la izquierda. Primero la foto de la izquierda, vean. A la izquierda tenemos hacia abajo un tumor bien diferenciado, un grado 1 convencional, un grado 2 se va tornando en un grado 2 y en la parte superior de la diapositiva ya es poco diferenciado, ¿sí? Un grado
3. Aquí también tenemos un carcinoma de células renales claras, pero con un citoplasma medio oncocitoide, grande eosinófilo, ¿no? Son variantes, solamente variantes. Pero eso sí, la diferenciación, el grado de diferenciación, así como el tamaño, la invasión al tejido perirenal, a la cápsula de Gerota, a la vena, etcétera, tiene su importancia pronóstica, ¿no? Nunca el tumor bien diferenciado se va a comportar como el pobremente diferenciado en cuanto a los carcinomas. Siempre el pobremente diferenciado se comporta más agresivamente. Aquí tenemos imágenes histológicas, vean otra vez, no es infrecuente, como verán, la presencia de degeneración quística en el tumor. Este es un carcinoma de células renales. Y aquí abajo tenemos uno que es un carcinoma cromófobo, o sea que este es un tumor de colisión. Hay un tumor por una parte de origen proximal y otro de origen un poquito más distal, ¿no? ¿Ok? Y aquí está la imagen de un carcinoma de células renales, ¿no? Multiquístico, con una delicada trama fibrovascular. Aquí tenemos ya otro tumor, el carcinoma renal papilar, el tumor papilar, que es también esporádico en la mayoría de los casos, como el carcinoma de células renales, ¿no? Pero puede también ser familiar, ¿no? Con compromiso del gen MET, mutación en el gen MET a nivel del cromosoma 7. También se pueden ver estos tipos de carcinomas papilares en forma multifocal, ¿no? Y esta es la imagen típica. Vean, en el tallo central, en este caso en particular, hay muchos macrófagos espumosos y el revestimiento columnar típico del epitelio renal, ¿no? Como les decía, puede haber pérdidas y ganancias, ¿no? Es muy frecuente que hayan trisomías en el cromosoma 17 o 16 o en el cromosoma 7 también. Y también en el cromosoma Y puede haber alteraciones, ¿no? Incluso pérdida del cromosoma Y. Entonces, este es el carcinoma papilar. En ocasiones, en este tipo de tumores, se pueden observar los cuerpos de samoma, que son característicos de los carcinomas papilares, tanto en el tiroides como en la mama, como en los ovarios, ¿sí? Los cuerpos de samoma son un indicativo muy importante desde el punto de vista histológico de los carcinomas papilares, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen, una conspicua y conspicua conformación papilar, ¿no? Muy abigazada, ¿ya? Casi presenta de tan abigazada que es un patrón trabecular, más que papilar. Y aquí el típico carcinoma papilar, ¿no? Con áreas focales sarcomatoides hacia abajo, ¿no? Y aquí tenemos un carcinoma papilar con mayor grado de atipia nuclear, núcleos vesiculosos y nucleolos muy prominentes, casi en ojos de lechuza, como en el linfoma de Hodgkin, ¿no? Vean, miran esos núcleos, son muy, muy grandes, y la estructura papilar, sin embargo, con un tallo central vascularizado, ¿no? Y de estroma fibrocolagenoso con fibroblastos y células inflamatorias, ¿no? Este patrón de mayor hipercromasia nuclear y nucleolos prominentes puede ser un indicativo de peor pronóstico. Y aquí tenemos un microcarcinoma papilar, ¿no? Que puede ser también un hallazgo incidental en una autopsia. Bueno, y aquí tenemos, decíamos, el carcinoma de células renales y ahora el oncocitoma, ¿no? En el oncocitoma maligno, ¿no? O sea, carcinoma oncocítico, ¿no? Aquí tenemos otro carcinoma oncocítico, vean, puede ser multifocal. Aquí toda esta masa es el carcinoma oncocítico, multilobulado en este caso. ¿Ya? Tiene ese color marrón anaranjado, casi como ladrillo. Y esta es la imagen típica del carcinoma oncocítico. Vean, las células son grandes, con un amplio citoplasma eosinófilo. Los márgenes citoplasmáticos suelen ser bastante netos, ¿no? Aquí, y aquí puede haber una estructura ligeramente micropapilar o papilar compleja.
¿Me están escuchando? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, esa llamada la postergamos un ratito. Y aquí tenemos otros aspectos, ¿no? Un carcinoma cromófobo, pero vean, intercalado con un patrón sarcomatoide. Son variantes que pueden hacer más agresivo a estos tumores, ¿ya? Aquí también tenemos un carcinoma oncocítico con mayor grado de pleomorfismo. Y aquí podemos ver la gran cantidad de mitocondrias y numerosas vesículas, ¿no? En su citoplasma, ¿ya? Aquí tenemos también un carcinoma oncocítico, otro carcinoma oncocítico. Vean, el aspecto puede variar un poco, pero el aspecto del citoplasma se mantiene, ¿no? Grande, amplio, granular, acidófilo, ¿sí? Aquí tenemos un tumor raro, es el carcinoma de los conductos colectores, el carcinoma de los conductos colectores, que es menos del 5% de los tumores renales, ¿ya? Y que tiene un patrón tubular, como a la izquierda en la imagen histológica, o papilar, como a la derecha, ¿no? Es interesante este tumor, nunca lo he visto, espero nunca verlo. Es raro, rarísimo, 0.5% de los tumores, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nivel de los... Hay reemplazo de la arquitectura por este tipo de células. Aquí tenemos el carcinoma medular, otro tumor raro, ¿no? Que tiene un aspecto medio oncocitoide también, que puede formar quistes y papilas, ¿no? Que tiene un parecido con el tumor de senos endodérmicos de los ovarios o de los testículos, ¿sí? Carcinoma medular. Y aquí tenemos el mesoblástico nefroma, que ya lo vimos, ¿no? Aquí tenemos entonces el carcinoma quístico, un carcinoma quístico, que también es raro, ¿no? Y sin embargo tiene un revestimiento epitelial, pero un estroma mesenquimatoso muy inmaduro y indiferenciado, ¿no? El nefroma quístico. Aquí tenemos un tumor de células yuxtaglomerulares, un tumor de células yuxtaglomerulares, también es raro, una apariencia macroscópica muy parecida, vean, y empezamos a ver el carcinoide, otra variedad de tumor. El carcinoide también puede estar presente no solo en el pulmón o en el apéndice, donde es más frecuente, sino también en los riñones, ¿no? Y es este aspecto organoide que tiene, estructuras trabeculares y estructuras acordonadas de células uniformes, monótonas, en este caso rodeado por un estroma inflamado, ¿no? Y aquí tenemos con una tinción de cromogramina la positividad para estas células, ¿no? De origen neuroectodérmico. Por eso es que son positivas. Sinaptoficina, cromogramina, enolasa neuronal específica, todas esas tinciones son positivas para estos tumores carcinoides. Entonces, cuando sospechamos de que se trata de un carcinoide, que puede tener grados variables de diferenciación también, hay que hacer estas tinciones para confirmar nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Y también hay tumores neuroectodérmicos primitivos, parecidos a los sarcomas de Ewing en los huesos, ¿no? Que son esos, y este aspecto sarcomatoide del tumor, ¿no? Y bueno, y por último tenemos los carcinomas uroteliales, que aunque ya vimos en la anterior clase, es importante describirlos porque no solo comprometen la vía urinaria, sino que comprometen también los componentes intraparenquimatosos, como son los cálices, la pelvis, perdón, y constituyen hasta el 5 a 10% de los tumores del riñón, ¿no? Se pueden presentar, como dijimos ya, en los cálices renales, en la pelvis renal, y clínicamente debutan con hematuria o pueden producir con un cuadro obstructivo de inicio precoz que conlleve a la hidronefrosis y a la pielonefritis, ¿no? Y pueden ser multifocales. El 50% de los tumores cerebrales o vesicales metacrónicos y sincrónicos. Esto quiere decir que hay un tumor en la pelvis renal, por ejemplo, y concomitantemente o posteriormente aparece un tumor en la vesícula, en la vejiga urinaria, ¿ya? Entonces, hasta en el 50% de los casos, los tumores ureterales y vesicales son metacrónicos o sincrónicos
con estos tumores pielocaliciales, ¿ya? Su sobrevida a 5 años es muy variable dependiendo del grado histológico, ¿no? Si es un grado 1 bien diferenciado y dependiendo obviamente del estadio clínico también, puede llegar hasta el 70% de sobrevida versus un 10% cuando es pobremente diferenciado, infiltrante, ¿no? Muy bien. Entonces, tienen su origen en una diferenciación clonal. Aquí tenemos uno bien diferenciado, por ejemplo, este aspecto papilomatoso de un carcinoma renal bien diferenciado. Luego tenemos en los niños, el tumor más frecuente es el tumor de Wilson, nefroblastoma, que es una neoplasia maligna, el segundo tipo más frecuente de cáncer abdominal en niños, después del neuroblastoma de la glándula suprarrenal, ¿sí? Se presenta típicamente en la infancia, ¿sí? En 1 de cada 200.000 a 250.000 niños. Es muy infrecuente a partir de los 10 u 8 años, ¿sí? En cambio, y también es poco frecuente en los recién nacidos, o sea que el pico realmente está entre los 3 y un poquito más o menos de años, ¿ya? El 90% de estos tumores se presentan en menores de 10 años. Bien, toma este nombre a partir de principios del siglo XVIII, el siglo XIX, perdón, porque el primero en describirlo fue el señor Max Wilms, ¿no? Que es un científico, un cirujano alemán en realidad, ¿ya? Están hasta en un 15 a 30% asociados a malformaciones geniturinarias y otros síndromes genéticos. El gen comprometido es una pérdida en el cromosoma 11 y que da el tumor de Wilms, el gen del tumor de Wilms, ¿no? ¿Sí? Con aniridia, también el Wilms de tumor 2, ¿ya? Y en el 5 a 10% suelen ser bilaterales e incluso pueden ocurrir fuera del riñón. Rara vez producen hematuria, hipertensión y proteinuria, pero sí se manifiestan clínicamente como una gran masa abdominal, tan grande que en los niñitos es muy fácil su palpación, ¿no? Y claro, macroscópicamente ya en el riñón, como están viendo aquí en esta imagen, es una gran masa blanquecina que prácticamente se ocupa todo el riñón. Comprometido, obviamente. Y desde el punto de vista histológico tenemos que describir 3 componentes histológicos, ¿sí? Un componente epitelial, un componente epitelial como el que vemos aquí, ¿no? Un blastema indiferenciado y un tumor y un tejido mesenquimatoso como este. Ya, aquí tenemos abundante tejido mesenquimatoso, estas bandas son de tejido mesenquimatoso. Aquí, en este particular caso, el blastema indiferenciado es el que domina. Aquí hay un poquito de componente epitelial, ¿no? Y como verán, el componente epitelial está formado por estructuras tubulares, inmaduras, con o sin glomérulos, ¿no? Y la formación de rosetas, de células pequeñas, redondas y azules, ¿no? El blastema indiferenciado también está formado por células muy primitivas, pequeñas, redondas y azules, con un citoplasma más ovaladito que en las células epitelioides. Y el mesénquima, pues es muy parecido al fibroblástico, al tejido fibroblástico, ¿no? Que le da este aspecto de células fusiformes que están interpuestas entre el componente epitelial y el componente indiferenciado blastematoso. Eventualmente el componente mesenquimatoso puede tener una diferenciación hacia músculo liso o músculo esquelético incluso, ¿ya? Aquí tienen ustedes una gran masa tumoral blanquecina y este es el aspecto histológico típico, ¿no? Aquí tenemos un componente epitelial con sus rosetitas al centro. Bueno, eso sería todo lo que tenemos que mencionar hoy día en esta charla sobre tumores de células renales, benignos y malignos. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor.